Proverbios 14:19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a la puerta de los justos. El profesor Murray nos va a ayudar a profundizar en el sentido original de este proverbio. Como ya estamos acostumbrados, vamos a mirar las versiones en español. So those of you online, you can hear us. Everything's working. Los que están en línea pueden escucharnos. ¿Funciona todo Sí, bien? sí, Sí, Ok. sí, muy bien, muy bien. Sí, gracias. sí, escucha Sí bien. se escucha bien. So find the differences Muy bien. between these translations. Vamos a encontrar las diferencias que hay entre estas versiones en español. Okay, who would like to start? Muy bien, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Un micrófono por ahí? ¿Alguien se robó el micrófono? Acá está el micrófono en la mesa. Pues lo que para mí se ve lo más distinto es si Dios aparece en la segunda parte o no. If God appears in the second part or not. Very good. Muy bien. And Slava puts God in both lines. Y TLA pone Dios en las dos líneas. Any other differences? ¿Alguna otra diferencia? Otra dice que los rectos tienen buena voluntad, mientras otros dice So, que some said that gozan el favor de Dios. will. The others said that they enjoy the favor. Something favor God. Right. Yep, good. Muy bien. Yo veo algo ahí, hermano, dice que se mofan del pecado los necios y otras versiones lo dice que que es su pecado y el pecado en general, ahí como hay It's sin. dos interpretaciones. See the truth interpretation. Mhm. Could be like the sin of others or could be his sin. Yes, very good. Ujú, muy Thank you. bien. And there's also a difference between pecado and culpa. Y también hay una diferencia entre pecado y culpa. Good. Muy bien. Ese era lo que él dijo, era lo que yo iba a decir, que uno era como los pecados de ellos mismos y otro los pecados. Era lo mismo. His sin. Muy bien. Entonces vemos acá las diferencias resaltadas, ¿no? Las mayores al menos. Tenemos algunas diferencias en la segunda parte, así como también en la primera parte. La segunda parte, algunas versiones, como mencionaron, ponen Dios o no ponen Dios. NBI, Biblia latinoamericana, es como que Dios es el que demuestra el favor o como que Dios es el que favorece. TLA incluso pone Dios en ambas líneas, indicando que el favor de Dios es el perdón de Dios. Y después tenemos la otra diferencia, que es que la mayoría de las versiones tienen como que los necios se burlan del pecado, mientras que TLA ya apunta más al perdón de Dios. No tanto del pecado, sino ya la parte del perdón, así como PDT también. Es inútil una falta, dice PDT. Entonces ya como que apuntan a la acción de perdonar o reparar o de restitución, mientras que los otros hablan del pecado en sí. Esas podrían ser las diferencias más grandes. There are even more differences in the English translations. Hay incluso más diferencias en las versiones de inglés. So, because let me translate it literally for you. Porque permítame traducir el texto de forma literal para ustedes. So either restitution or restitution offering mocks at fools. O la restitución o la ofrenda de restitución se burla de los necios,
All of the Spanish versions have fools doing the mocking. They are the subject. Todas las versiones en español tienen como que los necios se están burlando, que ellos son el sujeto del verbo. But actually the Hebrew grammar points to the offering mocking at the fools because the verb mock is singular, not plural. Pero en hebreo, la gramática hebrea apunta a que es la ofrenda la que se está buscando, se está burlando de los necios. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra o el verbo está en singular, no en plural, como están los necios. And then we've got these other interpretations, which I think are covered in the Spanish. Y luego tenemos estas otras interpretaciones que creo que están también en el español. And there's also problems with or at least variations with the second line. Y también tenemos el problema de las variaciones en la segunda línea. So one commentary says any translation of this verse is quite uncertain. Así que un comentario dice, cualquier traducción de este versículo es bastante incierta. But we are Bible translators and we have to make a decision. Pero nosotros somos traductores de la Biblia y tenemos que hacer una decisión. And this workshop is about giving you the tools to make the best decision. Y en este taller queremos darle las herramientas para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. So there are many ways to interpret the words and the grammar. Así que hay muchas maneras de interpretar las palabras y la gramática. There are three main exegetical issues. Hay tres problemas exegéticos First principales. one is who or what is mocking? El primero es quién o qué se está burlando. Is it the fools or is it the offering? ¿Son los necios o es la ofrenda la que se burla de los necios? And then which meaning of this word for sin, guilt, offering is intended? ¿Y cuál de los significados de esta palabra que es para pecado, culpa, sin, offering? Reparation and reparation offering. Sí, que puede significar pecado, culpa o ofrenda de restitución o de reparación es indicado en este pasaje. And then number three, whose ratzon is it? Whose acceptance is it? Y número 3, ¿de quién es el razón o la razón aquí? Is it God's acceptance? El favor, perdón, la aceptación. Or is it the other upright people who are doing the accepting? ¿Es de Dios o es de entre los rectos únicamente, como dicen algunas versiones? ¿Me pueden pasar mi cargador de notebook, por favor? Está en mi mochila. Gracias. So literally and tentatively, let's translate it this way just to begin with. Muy bien, literalmente y tentativamente vamos a traducir de esta manera para comenzar. Reparation offering mocks at fools. La ofrenda de restitución se burla de los necios. Se burla tiene que ser, no se burlan, But perdón. among the upright is goodwill or acceptance. Pero entre los justos hay buena voluntad o aceptación. We have to work out whose goodwill, whose acceptance. Y is it. tenemos que trabajar también de quién es esta buena aceptación o esta buena voluntad. So question one, who's doing the mocking? Así que pregunta número 1, ¿quién o qué se está burlando? I think we've covered this already. Yeah, okay, you can say it. Yeah. Creo que ya habíamos mencionado esto. Todas las versiones en español básicamente tienen que los necios son el sujeto de este verbo. And as we said before, the verb is singular. That's the problem. Y como dijimos antes, el verbo está en singular. Ese es el problema. So it cannot be the fools who are doing the mocking. Así que no puede referirse a los necios que se están burlando. Otherwise, the verb would be plural. O si no, esperaríamos un verbo en plural. Now, this second one, you probably don't have that in Spanish, so you can ignore that. Just to see that everyone. Yeah. Esto es para mostrar que todas las versiones en español tienen al necio como sujeto del verbo. El necio es el que se está burlando. So the only option grammatically is that the guilt offering, the reparation offering, is doing the mocking.
La única opción, gramaticalmente hablando, que tenemos es que la ofrenda de culpa o la ofrenda de restitución es la que se está burlando. Now, there are two English translations that translate it that way. Hay dos versiones en inglés que traducen de esta manera. Perhaps you can read the first line of each. La Tanaj, la versión Tanaj dice, la restitución es mediadora entre los necios. Y la segunda, que es Complete Jewish Bible, la ofrenda de culpa se burla de los necios. La segunda es más explícita. So why didn't any Spanish translation do it that way, and why do most English translations not do it that way? ¿Por qué entonces la mayoría de las, bueno, por qué todas las versiones en español no lo interpretan de esta forma y por qué la mayoría de las versiones en inglés tampoco lo hacen? Simply because it doesn't make sense to them. Simplemente porque no tiene sentido para ellos. But remember, this is a proverb, Pero recordemos, este es un proverbio and it's Hebrew poetry. y es poesía hebrea. So of course they're going to try and surprise you and strike you. Así que por supuesto los poetas van a tratar de llamar nuestra atención, de sorprendernos. They want you to remember this proverb. Quieren que recordemos estos proverbios. And when you use it, they want your hearers to be struck by the impact of it. Y que cuando lo usemos, nuestros oyentes se vean impactados al escucharlo. So we'll come back to that issue. Así que vamos a volver a esa cuestión. The second option is for making amends for doing wrong is another option for Asham. So we're going to question 2 now. Options for translating this word could be the guilt offering or the reparation offering, or it could be just simply making amends without any offering involved. Otra opción para esta palabra es simplemente restituir o reparar las malas acciones, perdón, como tienen palabra de Dios para todos y traducción al lenguaje actual. Por supuesto, esto apunta al significado de la ofrenda de culpa o de la ofrenda de restitución que vamos a ver más adelante, pero en español no hay ninguna versión que apunte a ofrenda. Lo que tenemos son estas dos versiones que por lo menos hacen referencia a la restitución o el perdón de un pecado, como tiene TLA explícitamente, si Dios los perdona o no. O sea, haciendo ya referencia a los resultados de dar una ofrenda por el pecado. But whether it's one or two, whether it's with or without the offering, actually they all involve the offering, if you go back to the previous slide. Yeah. So any kind of reparation in Bible times, in the Old Testament times, involved sacrifice. Pero tenga o no la palabra ofrenda, Se congeló. hacer un sacrificio o dar un sacrificio. If you stole my cow and ate it, Sorry. if you stole my cow and ate it, Si es que ustedes, si has robado mi vaca, you can't just come to me and say, I'm sorry. no puedes simplemente venir y decirme, lo siento. You have to pay the value of the cow, Tienes que pagar el costo de la vaca and you also have to go through this ritual of the sacrifice. y también tienen que pasar por este ritual de sacrificios. You have to pay the value of the cow plus 20%. Tienes que pagar el costo de la vaca más un 20%. And then that problem between the two of us can be solved. Y entonces ese problema que tenemos va a ser resuelto, va a estar reparado. But it always involves going to the holy place and having the priests mediate between us, and it involves a sacrifice. Pero siempre tiene la idea de ir al lugar santo, ir al lugar donde estaba el tabernáculo y que el sacerdote sea como una especie de mediador entre nosotros para que se repare esta falta. Now, a fool doesn't want to do that. Ahora, un necio no quiere hacer esto. So he's mocking this kind of process. He's scorning it. He doesn't want to do it. Así que él se burla de este tipo de proceso. Él simplemente no quiere hacerlo.
But the proverb is more striking if you put it the other way around. Pero el proverbio es más llamativo si lo ponemos de forma distinta. He's brought a sacrifice, but the sacrifice is mocking him because he doesn't really mean it. El necio trae la ofrenda, pero la ofrenda se burla de él porque su intención verdadera no era realmente reparar la falta. He's just going through the process without really intending to make amends for what he did wrong. Él simplemente está tratando de ir a hacer el proceso ritual sin realmente tener la intención de reparar de todo corazón lo que hizo mal. Okay, and then the third option for translating this word is either pecado or culpa. Y la tercera opción para traducir esta palabra es pecado o culpa. And that captures part of the meaning as well. Y esto de alguna forma captura también parte del significado. The guilt or the sin is his own, but he doesn't take it seriously. The guilt or the sin is his own guilt and sin. It's not somebody else's, but he doesn't take it seriously. Sí, es su propio pecado, es su propia falta, pero a él no le importa eso. So one translation has fools don't care if they sin. Así que una versión tiene, por ejemplo, en español, al necio no le importa su pecado. En inglés, perdón. So that's almost the meaning, isn't it? Y ese casi es el significado, ¿no? It's possibly one way of translating. Es una forma posible de traducirlo. If it really is too unusual for you to say that the sacrifice is mocking the fool, Si es demasiado poco común para nosotros en nuestro idioma decir que la ofrenda se burla del necio, the underlying meaning is fools don't care if they've done something wrong, they're not going to do anything about it. el significado implícito en este proverbio nos dice también que el necio no le importa el pecado, él no va a hacer nada al respecto. They don't care if they've stolen your cow, they're not going to pay you the value of the cow plus 20%, and they're not going to worry about the sacrifice. Ellos no les importa robarte la vaca, no se preocupan por pagar ese 20%, ni menos de hacer todo el proceso. So you see how much meaning is wrapped up in very few words in Hebrew. Así que pueden ver cuánto significado está como acumulado en estas pocas palabras hebreas. This is another example of a proverb where you could have the proverb on one page and the explanation on the other page. Este es otro ejemplo de un proverbio que podríamos tener en un folleto cuando decimos con el proverbio en un lado de la página y la explicación en el otro lado. Okay, question 3. Bien, número 3. Whose acceptance is it? ¿De quién es la aceptación o el favor? Is it God's or just among the upright? ¿Es de Dios o simplemente es entre los justos? So what have you got there instead? 3 version that says it's God. Okay. Tenemos 3 versiones en español que dicen que es Dios, que es de Dios. El resto es solamente entre los justos. Just read the bits. Voy a leer la parte que muestra esto. En NBI, los íntegros cuentan con el favor de Dios. Biblia latinoamericana, Dios favorece a los hombres buenos. Y TLA directamente habla del perdón de Dios en ambas líneas. Now this Hebrew word is another one of those words that has a lot of meaning. Esta palabra hebrea es una de esas palabras que tienen mucho significado. It's a word like waiter in English. ¿Cómo? Garçon, waiter. Someone who waits at tables in a restaurant. Ajá. Es una palabra como camarero, mesero, ¿cómo dicen acá? Mesero. Como mesero en inglés. So I haven't used this analogy yet, but No he usado todavía esta analogía, pero if I just said, waiter, there's a fly in my soup, si yo digo, mesero, hay una mosca en mi sopa. you know exactly where I'm sitting. ¿Al mesero? You know exactly where I am sitting. Tú sabes exactamente dónde estoy sentado. I am sitting in a restaurant Estoy sentado en un restaurante and I'm calling the waiter and saying there's a fly in my soup. y estoy llamando al mesero y le digo,
hay una mosca en mi sopa. But to understand what I said Pero para entender lo que digo, needs context. necesitamos el contexto. You have to know about the restaurant and how the waiter brings food. And Tenemos que saber acerca del restaurante, acerca del mesero que trae la comida. I mean, first of all, he takes the order and he goes to the kitchen and says what you want. Primero él toma la orden, luego va a la cocina y a ordenar, preparar lo que pedimos. Then he brings the food. Luego trae la comida. There's a whole scenario, Hay todo un a sequence escenario, of events to do with restaurant. una secuencia de eventos que tiene que ver con el restaurante. So one word can open up a whole scenario. Así que una palabra puede abrir la puerta a todo un escenario. In Proverbs, they deliberately choose words like that. En Proverbios, los autores deliberadamente eligen palabras como estas. So razón is to do with, these translations in Spanish have got it. The razón is usually to do with right standing of a person in God's eyes. Razón, y estas versiones en español lo muestran, normalmente tiene que ver con tener favor a los ojos de Dios. Usually and especially in God's eyes, but it could be someone else. Normalmente se usa a los ojos de Dios, pero puede ser también de otra persona. So it's when a person, you read that. Cuando la persona tiene el favor o la aceptación o la aprobación de otra, especialmente de Dios. And as the note says, usually in relation to God. Y la nota de... ¿Este es net? No. La nota de net, perdón, me faltó una E ahí. La nota de Net Bible dice, por lo general, esta palabra apunta al significado de que es agradable o aceptable para Dios. Let's look at some examples. Vamos a ver algunos ejemplos In the book of Proverbs. en el libro de Proverbios. There are three kinds of agent. Tenemos 3 tipos de agente. To answer that question, whose acceptance is it? Para responder a esta pregunta de quién es el o la razón, Or favor, or delight, or pleasure. o favor, o algo que es agradable, placer. So it could be the king's delight. Puede ser de un rey. So there are three examples, Entonces tenemos 3 ejemplos acá. but many, many more is in relation to God. Pero muchos más hay en relación a Dios. So the second one is no clear agent for razón. Así que el second one? This one here now, we're on Ah. to number 2, where the agent is not clear. The first Sí. one was the king. Oh, ya. En esta segunda opción no tenemos un agente claro para razón. En el primero teníamos que era de un rey, But God is implied there, pero Dios está implícito aquí, at least in the second one. por lo menos en la segunda opción. And maybe it's not clear in the Spanish, but it is clear in the Hebrew that even the first one is God is implicit as well. Y capaz no es tan claro en español, pero en hebreo es claro de que se refiere al favor de Dios, e incluso en el primero. And 14:9, there's no clear explicit agent, but once we've looked at all these examples, we might conclude that it's God's razón once again. Y en 14:9 no hay un claro agente o no está explícito, pero mirando todos estos ejemplos, capaz vamos a llegar a la conclusión de que es Dios el agente, es el favor de Dios. So if it's the king's acceptance, the king is there explicitly. Si es el favor del rey, tendríamos la palabra rey explícitamente allí. But if it's God's acceptance, then we don't need to put the word God in there because it's implied. Pero si es el favor o la aceptación de Dios, no es necesario que esté en el texto porque está implícito. And there are 7 occurrences where God is in the proverb explicitly. Y hay 7 apariciones donde Dios explícitamente es el So agente. they're on the screen now. Están en la pantalla ahora. There's the first 5, Las primeras 5 and there's another 2 y here. después hay 2 aquí. So it is clearly God's acceptance in 7 proverbs. It's implied in another 3 proverbs. And if it's not God, then the king has to be there explicitly to say it's not God in this case. Así que tenemos que Dios es claramente el agente en 7 proverbios, en 3 está implícito
Y si no es Dios, es el rey, pero el rey se dice explícitamente en el texto si es el agente. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? That's the logic. That's how we decide these things. Es la lógica para decidir esto, para estas cosas. And Proverbs 15:8 has explicitly a sacrifice there. Y Proverbios 15:8, uno de los ejemplos que veíamos, tiene explícitamente la palabra sacrificio. So that sort of counters what one of the commentaries is saying, that cultic terms are very rare in Proverbs. Well, that's true, but it doesn't mean to say that it's not sacrifice in 14:9, because there are at least two other cases where the word sacrifice is found in the book of Proverbs. Y two places. Well, 17:1 Ajá, ya. is one of them, and 15:8. Y el comentario aquí dice que estos términos que se usan mucho en los rituales o cultos son raros en Proverbios. Pero esto no puede ser utilizado como un argumento para decir que en 14:9 no tenemos otro término de culto, ya que tenemos por lo menos otros dos ejemplos de Proverbios donde ocurre esto. So if we just stay there for now, and we read 15:8. Muy bien, vamos a leer 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. So here we've got sacrifice and we've got acceptable. Same two words as our problem. Y acá, por ejemplo, bueno, acá tenemos la palabra sacrificio y la palabra aceptación, que la Reina Valera 60 traduce como gozo, que son dos palabras que están de alguna forma también en nuestro proverbio. In fact, the last two words, you put up this, De hecho, las dos últimas palabras, put up the sequence. las dos últimas palabras, The same two last words didn't line up properly, but you can, even if you can't read Hebrew, you can see that the last two words are the same in both cases. incluso si no pueden leer hebreo, pueden ver que las dos palabras últimas en hebreo son las mismas, las que están en azul y en violeta. The prayer of the upright is acceptable to him, and then the prayer among the upright is acceptance. La oración del justo es aceptable para él, dice, y en la segunda línea, la oración del justo es aceptable. So 15:8 is a commentary for our verse, Así que 15:8 es un comentario para nuestro versículo, that it is about acceptance to God. de que esto es aceptable para Dios. And 12:2 is another. Y 12:2 es otro Commentary. ejemplo, otro comentario. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. So favor is the same word. El favor es la misma palabra. So you remember 17:1 as well. That's about Zivchei Shlamim. That's the sacrifices of communion. ¿Recuerdan también Proverbios 17:1 que estuvimos hablando de los Zivchei Shelamim, que son como los sacrificios de comunión o ofrendas de paz? So we've got these three verses in Proverbs that offer help for 14:9. Así que tenemos estos tres proverbios que nos ofrecen ayuda para interpretar 14:9. So help us to interpret that it's God's acceptance that is. Nos ayuda a interpretar de que es el razón de Dios, o sea, el favor o la aceptación de Dios. So that's commentary within the book of Proverbs. We can also go to the book of Leviticus. Ese es el comentario dentro del libro de Proverbios, pero también podemos ver el comentario en el libro de Levítico. And we learn that this word ratzon, acceptance, is a technical term in Leviticus. Y vemos que esta palabra razón es un término, It's a technical term. So es un it's- término técnico utilizado en el libro de Levítico. So it's not just acceptance in general, it's becoming accepted before God. Entonces no es simplemente aceptación en general, sino que es ser aceptado delante de Dios.
How? By sacrifice. ¿Cómo? A través de los sacrificios. And there's another verse as well. Y hay otro versículo. The purpose of the sacrifice is so that he may be accepted before the Lord. El propósito de la ofrenda es que él sea aceptable delante de Dios. So when you see a proverb like 14:9 that has both asham, that could mean sacrifice, and ratzon, that is the purpose of sacrifices, we take it that these two words should be understood together. So it probably is sacrifice in the first line. Así que cuando vemos en nuestro proverbio que tenemos una palabra que es asham, que puede significar sacrificio, y tenemos la otra palabra que es ratzon, que normalmente se refiere al Señor y que se usa como un término técnico en Levítico, entendemos que debemos tomar estas palabras juntas. Y what did you say in the last part? When we see the both together, it means that we should see them in the light of each other. So it is about sacrifice. Y cuando vemos estas palabras juntas, por ende debemos verlas una a la luz de la otra. Por eso está apuntando al sacrificio. We'll come back to that point. Vamos a volver a ese punto después. Let's read Leviticus 5 or just the blue parts of it maybe. Vamos a leer Levítico 5, 1 al 6. Voy a leer las partes azules. Well, actually, do you mind reading the whole thing even? Because this is what you do when you've stolen someone's cow or you've lost the cow or there was an accident or something like that. How do you make it right with the other person? Sí, vamos a leer todo porque esto está hablando de ese ejemplo que dijimos de cuando uno roba una vaca o cuando uno pierde la vaca de alguien o cuando ocurre un accidente, ¿cómo reparamos las cosas con los demás? And it's the same process when you do something without even knowing it. Y es el mismo proceso cuando hacemos algo sin siquiera saberlo. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea doméstico o no, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Si alguien, sin darse cuenta, si alguien hace uno de estos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta, será culpable de haber hecho ese juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. And then verse 6 brings in this sacrifice of reparation. Y el versículo 6 nos apunta a este sacrificio de restitución. Y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio o de restitución por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. So that is the context. Así que ese es el contexto. The blood sacrifice involves these 6 steps. Y un sacrificio de sangre normalmente implica estos 6 pasos. We won't read them. No los vamos a leer. And there is some disagreement about who does what sometimes. Y hay algunos desacuerdos sobre quién hace qué a veces. Who does the killing? Is it the lay person or the priest? ¿Quién hace el sacrificio? ¿Es el laico o es el sacerdote? But this basically is what happens anyway. Pero básicamente esto es lo que pasa. And then 15:8, the one that we looked at before. Y luego tenemos 15:8, el texto que miramos antes ya. Helps us to think that it's not just among the upright. It's God's ratzon. Nos ayuda a
reflexionar de que no es simplemente el favor entre los justos, sino que es el favor de Dios, el razón de Dios. So there's a personification or an anthropomorphism Así que tenemos una personificación o un antropomorfismo that the reparation sacrifice or offering is mocking at the fools. de que la ofrenda de restitución o la restitución se burla de los necios. But how do we translate that? Pero ¿cómo traducimos eso? We could translate it that fools can never make amends. Podemos traducir como el necio nunca puede hacer restitución. In other words, we miss out on that nice, striking image of a sacrifice laughing at the fools. En otras palabras, aquí estaríamos perdiendo esa imagen llamativa de la ofrenda burlándose de los necios, But at least we get the meaning across. pero por lo menos tenemos el significado. Why is the sacrifice mocking the fools? ¿Por qué el sacrificio se está burlando de los necios? Because the fools are not taking the process seriously, so they cannot realistically make amends. Porque el necio no se está tomando el proceso de forma real, no de forma verdadera, por lo tanto, él no puede hacer una restitución. But if you can translate it fairly literally, their own reparation offering mocks at fools. Pero si podemos traducir un poco literal, su propia ofrenda de restitución se burla de los necios. And that is more proverbial, more striking, more impactful. Y eso es más proverbial, eso es más impactante, más poderoso. But then you might lose the meaning. People might not understand at all. Pero capaz perdamos el significado, capaz las personas no lo entiendan completamente. So you might like to translate it meaningfully. Fools can never make amends. Así que capaz quieran traducir desde el significado o transmitir el significado. El necio no puede hacer una restitución. So it's a difficult proverb to translate. Así que es un proverbio muy difícil para traducir. And the last issue is in the last line. Maybe we need to add the word God's. Y en la otra cuestión está en la última línea, donde capaz tenemos que agregar la palabra Dios para que se entienda que es la aceptación de Dios o la aprobación de Dios. Or we could translate it as, but God already accepts the upright. O podemos traducir como dice acá, pero Dios ya acepta a los justos. Or the upright already enjoy God's approval. O de la otra forma, el justo ya disfruta de la aprobación de Dios. So it's a proverb with a surprising twist. Así que es un proverbio con un giro inesperado. And maybe we could read this as well. Este es una herramienta que sacamos del glosario de Salmos. A los poetas hebreos en general y a los profetas en particular les encantaba salir de los patrones normales de expresión lingüística y convención literaria. En simples palabras, les gustaba cambiar el típico patrón conocido de ciertas cosas. Ellos hablarían de cosas conocidas, pero al revés, para que los oyentes volvieran a pensar en sus presuposiciones e ideas preconcebidas. Por ejemplo, Isaías invierte deliberadamente los roles de usuario de la herramienta y la propia herramienta para llamar la atención sobre la ironía en la arrogancia del rey asirio hacia Dios. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la usa o jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. So it's a striking way of asking those questions, isn't it? Así que es una manera llamativa de hacer estas preguntas, ¿no?
as if a rod could swing the one who lifts it. Puede la vara que es frágil levantar a quien la sostiene. You know, going back to that pencil idea from earlier. Y vamos otra vez a la idea del lápiz del que estuvimos hablando esta mañana. Can this pencil take hold of me and write something? ¿Este lápiz puede tomar posesión de mi cuerpo y escribir algo? And the answer is, of course not. Y la respuesta es, por supuesto que no. So this example in Isaiah shows us what is going on in our proverb as well. Así que este ejemplo de Isaías nos muestra lo que está sucediendo también en nuestro proverbio. Of course, in reality, a sacrifice does not mock the person who brings it. Por supuesto, en la realidad, el sacrificio no puede burlarse de la persona que lo trae, But it's more striking to say it that way. pero es más llamativo decirlo de esa forma. But you could translate it the other way around, like many translations do. Pero ustedes lo pueden traducir de la otra forma, como hacen varias versiones. It's less striking, Es menos llamativo, but it's more meaningful. pero transmite más el significado. So coming back to our proverb, Así que yendo nuevamente a nuestro proverbio, it's literally literalmente es una ofrenda de restitución se burla de los necios, pero entre los justos está la aceptación. and the second line implies God's acceptance. Y la segunda línea implica la aceptación de Dios. But more vividly, and in the light of Proverbs 15:8 that we Pero looked at, más vívido y a la luz de 15:8, su propia ofrenda de restitución se burla de los necios, pero Dios acepta al justo. so you can do the rest. Entonces, acá hay un resumen de cómo las versiones toman este versículo. No vamos a explicar cada versión, lo que significa, porque ya vimos que las versiones toman la otra posición, pero están los colores si quieren revisar después cómo interpretan las versiones. Pero vamos a poner un ejemplo de traducción si es que toman la opción de la ofrenda, como que se burla de los necios. Okay, so I have some questions, and you might have some questions as well. Así que yo tengo unas preguntas y seguramente ustedes también tienen preguntas. Questions or comments, Preguntas o comentarios. and you can look at the questions that I have for you at the top of the page if you wish. Y pueden mirar a las preguntas que yo tengo para ustedes ahí arriba, si desean. But let's hear your questions and comments. Pero vamos a escuchar primero sus preguntas y sus comentarios. Hermanos, del equipo de los mayos hablo. A mí se me hace muy complicado, la ofrenda de culpa se burla de los necios. O sea, entiendo lo que ya me explicaron, ¿verdad? Su propia ofrenda se burla de los necios. Eso nosotros ya está traducido del español a mi lengua, el mayo yoreme, pero ahorita no lo he visto, pero sí se me hace muy complicado. ¿Te refieres, Ana, a la parte que dice ofrenda de culpa? Eso ya Sí. está traducido. So she's saying that. Ya está traducido, pero ahorita yo no puedo, no sé si mi hermano Alfredo lo pueda a ver cómo está. Pero a mí así viéndola y como la explicación que él da, pues sí entiendo, pero cómo lo voy a reflejar. Ojalá que cuando lo presentemos, lo podamos tener bien, porque sí es complicado para mí en lo personal.
but it is complicated to me. Yeah, it is very complicated. That's why we are choosing those sort of proverbs for this workshop. Sí, es realmente complicado, por eso es que elegimos esta clase de proverbios para este taller. These are the proverbs that we need to think deeply about, and maybe you need some help in thinking it through. Estos son los proverbios en los cuales tenemos que pensar profundamente y capaz necesitemos algo de ayuda para pensar en el proceso, para analizar más en el proceso. And iron sharpens iron, so let's hear from other teams. Maybe we can help each other. Y como el hierro que afila otro hierro, vamos a escuchar de otros equipos para ver si podemos ayudarnos unos a otros. Muy bien, gracias. Acá tenemos palabra de Meinardo. Perdón, tengo una pregunta en la segunda línea donde dice, pero Dios acepta a los justos. ¿Está implícito ahí la ofrenda? ¿Dios acepta la ofrenda de los justos? Yeah, good question. Thank you. Buena pregunta, sí. I think the contrast between the two lines is that the fool has to bring a sacrifice because he's done foolish things and he's offended other people. Yo creo que el contraste de las dos líneas es que en la primera el necio necesita traer la ofrenda de sacrificio, la ofrenda de culpa porque él hizo algo malo o hizo algo malo a otras personas, But he doesn't bother to do it. pero no se molesta en hacerlo. Whereas in the second line, the righteous do not have to bring a sacrifice of reparation because they have not done anything wrong to somebody else. Pero en la segunda línea el justo no tiene que traer una ofrenda porque él no hizo nada malo a otros. So the word already is kind of implied there as well, but God already accepts the righteous. Así que la palabra ya está como implícita en la segunda línea. Dios ya acepta a los justos. Pero buena pregunta, sí. Yo lo había pensado también. Lo que comentaba la hermana. Let's hear some more suggestions, yeah, about the first line, first of all. Let's hear, you said? Yeah, let's hear some more suggestions. Sí, vamos a escuchar sugerencias que tengan acerca de la primera línea especialmente. Even if your suggestion is, well, we have to stick to the Spanish. Y incluso si la sugerencia que tienen es que debemos quedarnos con el español, con nuestra versión. And that way it makes our audience understand it better. Eso es lo que hace que nuestra audiencia, nuestros lectores entiendan mejor. Maybe the personification and the reversal of roles will be too confusing. Capaz la personificación y los roles invertidos va a ser muy confuso para las personas. So let's help each other. Let's hear some more opinions or. Así que vamos a ayudarnos unos a otros. Vamos a escuchar opiniones. They need to think through. We can't do it without English. But maybe the other teams need to do it. We can't do it either. And that's fine. Bueno, ya que están diciendo que quieren escuchar lo que hemos hecho, voy a meter la pata. You want to hear what we have done? Yes. I will. The mouth. I'll put my foot in my mouth. Yeah. Thank you. Por el momento tengo la So, persona necia, el the sacrificio que hace a Dios, sacrifice lo avergüenza. is shame to him. Y no explica por qué lo avergüenza. Tal vez Explain el sacrificio no sale bien, algo va mal, pero no le da el resultado que a lo mejor esperaba. the expected result.
That sounds good solution, actually. Ajá. Eso suena como una buena solución. Pero el justo, But Dios acepta su ofrenda. God accepts his offering. Yes, I would change the second line to, but God already accepts the justice, the righteous, because they're not actually bringing a sacrifice. They don't need to. Sí, yo Ajá. cambiaría la segunda línea diciendo de que Dios ya acepta o ya tiene por aceptado al justo, porque él no necesita traer una ofrenda, un sacrificio. That's one of the important contrasts between the two lines. Ese es uno de los contrastes importantes entre las dos líneas. The fool needs to bring it one, but he doesn't bother to, whereas the righteous don't need to. El necio necesita traer una ofrenda de culpa, un sacrificio de culpa, pero no lo hace, no le importa, mientras que el justo no es necesario que traiga porque no hizo nada malo. Muy bien, Right. gracias. Yeah. Voy a trabajar en esto. I will work on it. So the fools either don't bring it or they bring it with the wrong attitudes, the wrong motives. They're not really sincere about what they're doing. Así que el necio, dos opciones, o no trae la ofrenda de por sí porque no le importa, o trae la ofrenda pero con motivaciones equivocadas, no lo hace de forma sincera. Ujú. Yeah. Muy bien. So it's interesting to me that you are attempting to bring in the idea of offering sacrifice, even though no Spanish translation does it. Así que es interesante para mí de que estás tratando de poner el sacrificio en la primera línea por más de que las versiones en español ninguna lo hace. You can always put an explanation in a booklet about what the meaning is and why it's so different. También from siempre Spanish. podemos utilizar el recurso del folleto para explicar el significado, poner el significado de todo esto. Sí, estoy usando notas al pie I'm using footnotes. Yeah, Ujú. very good. Muy bien. para explicar esto, sí. So, Gracias. explain. Thank you. So that's quite a bold thing to do. Muy bien. Eso es algo muy valiente para hacer. There might be other reasons why some of you might want to stay closer to the Spanish translation. Capaz haya otras razones también para algunos de ustedes para decir, bueno, yo prefiero apegarme más a lo que dicen las versiones en español. But this is actually what the Hebrew says right here. Pero lo que está en la pantalla es en realidad lo que dice el hebreo. And if possible, our goal is always to translate the Hebrew, not to translate its translation. Y si es posible, nuestro objetivo siempre es traducir el hebreo, no tanto traducir lo que dicen las versiones. Yes, please. Maynardo, y después Leo. Voy a tratar de leer lo que apenas dice. I will try to do just it. Dice, la ofrenda que se quema para quedarse bien, para que la gente quede bien, eso implica con Dios, aunque no lo diga. Se ríe al ver a una persona necia, Right. pero la persona recta, Dios se alegra al verlo. Mhm. Yes, very good. Muy bien, sí. Put all the meaning there. Tenemos todo el significado allí. Mhm. There's also a contrast between C and C, See, because the offering sees the food and God sees them. Y hay un contraste muy interesante también en esa traducción de que en la primera línea la ofrenda ve al necio y en la segunda línea Dios ve al necio, que me parece muy interesante. Leo. Nosotros queremos y nos gustaría dejarlo así como dice, personificar a la ofrenda, pero nos cuesta mucho en nuestro idioma. Entonces estamos viendo ahorita todavía probablemente la primera parte, dejarlo más como lo tiene Dios,
el lenguaje actual, en decirlo más o menos así, la persona que hace cosas malas no le importan sus culpas, algo así. Esa es la primera parte. Porque ya en la otra pues no tenemos tanto problema. Entonces, pero sí, nuestro deseo es dejarlo así, a ver si vamos a estar pensando, a ver si lo podemos dejar así. No, very good point. Thank you very much. Muy buen punto, muchas gracias. And I think the way that TLA and the way that you are thinking of translating it does get the meaning across. Y yo creo que la forma en la que TLA pensó y la que también estás pensando transmite el significado. If you do have footnotes, you could always put the idea of sacrifice in the footnotes. Si es que utilizas notas al pie, siempre podemos poner allí también el significado del sacrificio, la explicación. ¿Ansverto? Quiero leer lo que tengo. No sé si es posible en la primera línea dejarlo como pregunta retórica. Dice así: ¿es posible arreglar la palabra de alguien que no obedece a Dios si llevare el animal que se mata en el altar? La idea es que arreglar palabra con Dios es literalmente para hacer las paces con Dios. Entonces está en pregunta retórica. Y la segunda línea dice: las personas que viven bien ya se ha arreglado su palabra con Dios. Yeah, that's a very good solution too. Sí, es una buena solución también. In the second line, the righteous already repaired his word with God. I think it's not what True. Pero the first line is good. la primera línea está bien. En la segunda línea, yo revisaría todavía esa parte que dice que el justo ya reparó su palabra con Dios, porque, como explicó Murray, no es que el justo necesitaba reparar, porque él vive justamente. Entonces, esa idea de ya está bien, pero hay que ver un poco cómo transmitir eso, como que ya anda bien con Dios o ya, sí, está en paz con Dios, algo así. Sí, gracias. Thank you. Tenemos una pregunta acá Javier. en esta mesa de Javier, adelante. ¿Puedo leerlo? Adelante. La ofrenda que ofrece el necio se burla de él, pero Dios se agrada en el que anda en el camino recto. Yeah. Muy bien. Excelente, muy bien. Nada más quería hacer un breve comentario. Nosotros en la traducción tenemos varios versículos en la que la versión en español apoya, pero hemos traducido como viene en hebreo. Y al principio, pues, la verdad casi no entendía, pues, la ventaja. Pero ahorita entiendo que cuando se prepara algún estudio, da mucha ventaja tenerlo más como está literalmente en hebreo. Viendo este versículo, veo esa gran ventaja, veo esa riqueza de decir la ofrenda de culpa se burla de los necios. Para alguien que va a preparar un estudio, le ayudan bastante en vez de seguir en alguna versión en español. Nosotros tenemos muchas notas al pie de página, a lo mejor después pues tendríamos que eliminar algunas, pero sí pensamos de poner notas al pie de página. Y veo que es mucha ventaja traducirlo así como está más en el hebreo.
Very good comment. Thank you very much. Muy buen comentario, gracias. And just to say too, that the word offering there is not implicit. Y solamente para llamar otra vez la atención sobre esto, la palabra ofrenda no es que no está implícito, So the Hebrew word can mean guilt or guilt offering. sino que está explícito. La palabra asham en hebreo puede significar realmente pecado o también la ofrenda de pecado. And it can mean reparation or reparation offering. Puede significar restitución o la ofrenda de restitución. So I enjoyed your comment, but I just wanted to make that point as well, that Sí. the word offering is not implied. Disfruté mucho el comentario que estuviste mencionando, pero quería apuntar otra vez a eso de que en este caso por lo menos la palabra ofrenda no está implícito. Thank you. Any other comments or suggestions or solutions? ¿Algún otro comentario o pregunta o soluciones? En el Zoom, están calladitos en el Zoom hoy. At least one person has said we really have to go with the Spanish, and that is absolutely fine. Por lo menos una persona ya comentó que nosotros sí tenemos que ir con lo que dice el español y eso está bien. So long as you have good reasons for that. Algunos tienen buenas razones para hacerlo. Any other suggestions? or- ¿Alguna otra sugerencia o Okay, muy bien? going once, going twice, La una, la dos, going 3 times. a las tres. Entonces, So, vendido. Ok. Vendido este proverbio. ¿Puedo comentar? Ah. Hilario Es que ahí. ya había hablado, pero oh, okay. no estaba encendido mi micrófono. Oh, I was trying, but my mic was Ajá. off. Ah, Está bien, está bien. Se acepta Oh. todavía una oferta más. Muy bien, Yes, muy bien. what- Gracias. Bueno, dice, Jehová no lo ve por bien la ofrenda So it says, de la persona que anda muy mal, the offering of the people pero Jehová are wrong or walks wrong. But le agrada mucho escuchar he su likes palabra del que anda correctamente from the one that walks rightly. cuando When, cuando algo le pide. when he asks something to him. that sounds very good to me. Suena bien, a mí me suena bien. Do you have any comments? Sí, esa parte de cuando él le pide algo trata de dar la idea de aceptar o de tener Sí. el favor. Haz eso. Creo que el significado está completo. Yo trabajaría un poco más en la brevedad del texto, ¿verdad? Pero creo que está bien el Ajá, significado. muy bien. Lo vamos a achicar. Ujú. So I just Gracias. Mm. I'm being a little bit more concise. That's the problem. It seems like it's Yes, quite long. good point. Yeah. And it depends what kind of translation you're doing. I noticed that my narratives are very long as well, and that's fine. If you want to explain the meaning of the proverb, and that's your goal, it's fine to do it that way. Y depende de qué clase de traducción estamos haciendo también. Tenemos ejemplos de traducciones largas como Meinardo, por ejemplo, estaba dando ejemplos donde el proverbio queda un poco largo, pero si queremos hacerlo de esa forma para transmitir todo el significado, está bien también. New Living Translation does that in English. La nueva traducción viviente en inglés y en español lo hace. And if you don't have proverbs in your language, it's certainly fine to explain the meaning like that in the whole big sentence. Y si no tenemos proverbios propios en nuestro idioma, capaz sea bueno esto de explicar todo el significado en ellos. But I'm not disagreeing with my colleague. Pero no estoy en desacuerdo con mi colega. Our general advice usually is to make it concise. Nuestro consejo general siempre es hacerlo breve, If you want to make it proverbial, si queremos hacerlo proverbial. but that may not be your goal. Pero capaz no sea ese el objetivo de ustedes. Thank you very much. Muchas gracias.
let's take a break. Tomamos un descanso entonces, 15 minutos, volvemos.